Cecilia, es ingeniera de INTA Balcarce, especializada en cultivo de servicio. Un poco la dinámica que hablamos con Cecilia es que ella tiene algunos datos de algunos ensayos, que los va a tirar, nos los va a mencionar, y lo más importante que queremos, el objetivo que tenemos con esta disertación es, por un lado, escuchar datos, por otro lado, les pido que hagan aportes, ¿no? Que tratemos de contarnos lo que estamos haciendo. Queremos saber qué están haciendo los productores en la zona, qué cultivo de servicio y qué objetivo tienen con eso. Así que bueno, sin más, Ceci. Bueno, gracias Pichi por invitarme. La verdad, todos los años hacemos esto y cada vez es más interesante. Y bueno, la idea esta vez era contar un poco el recorrido hasta el día de hoy, lo que vinimos haciendo en estos últimos años. Y bueno, nosotros arrancamos en el año 2017 en una reunión con la regional, viendo qué se podía hacer y planteando los primeros ensayos en la UPA. Ese año la idea fue probar distintas especies, probamos 3 gramíneas, probamos vicia y tréboles, y tuvimos mala experiencia con los tréboles, mala experiencia con las gramíneas, pero bueno, pudimos sacar unos primeros datos que estuvieron buenos, así que ese ensayo preliminar o esa primera iniciación en lo que eran los cultivos de servicio estuvo buena. Nos quedamos con vicia y con avena como cultivos de servicios, que fueron los que mejor anduvieron. Tuvimos una producción de materia seca de 5 toneladas de cada uno, así que anduvo bastante bien para hacer un primer intento. Y la idea en ese primer año fue ir a maíz y a soja, como para tener un pantallazo general de los dos cultivos estivales. Así que bueno, en el caso de maíz tratamos de ver efectos de los distintos antecesores en lo que era respuesta a nitrógeno, y lo mismo para soja, y pudimos ver buenos resultados en maíz, donde vimos que la vicia reponía el nitrógeno de la fertilización y no vimos respuesta. Y en el caso de la soja no vimos diferencias entre antecesores, así que eso también fue un primer dato. Y ese año, sobre todo, lo más interesante fue que medimos bastantes propiedades en el suelo, porque la idea era sacar algunas tesis de grado y tuvimos la ayuda de tesistas, así que bueno, queríamos ver si en el corto plazo los cultivos de servicios generaban algún cambio en propiedades físicas y químicas del suelo. Así que determinamos una batería de propiedades bastante grande y vimos mejoras tanto en propiedades físicas, en infiltración, en resistencia mecánica a la penetración y en propiedades químicas, en NAN, en carbono orgánico. Así que bueno, eso nos incentivó a hacer un segundo año de ensayos, y en el año 2018 la idea fue ir a un solo cultivo de servicio, así que probamos acá en la UPA vicia y jugar con fechas de secado. Así que probamos 30, 15 y 7 días previos a la siembra del cultivo de verano, que elegimos soja como cultivo de verano ese año, y vimos que un atraso en la fecha de secado nos aumentaba significativamente la materia seca, pasando de 4 a 7 toneladas, lo cual es un dato interesante al momento de decidir la fecha de secado. Y bueno, la idea era ver qué pasaba si nosotros hacíamos un secado un poco más tardío y el aporte de nitrógeno del residuo de la vicia se sincronizaba con una demanda de nitrógeno tardía por parte del cultivo de soja. Y lo que vimos es que, como fue un año un poco seco, no tuvimos diferencias en el rendimiento de soja, pero sí un poco de aumento respecto a lo que era el testigo, por una cuestión de que la cobertura probablemente disminuyó la evaporación del agua, ¿no? Entonces, creemos que tuvo una mejor condición hídrica la soja bajo cultivo de cobertura. Y bueno, para seguir con esa rotación queríamos ver si había algún efecto residual del cultivo de vicia. Entonces, después de la soja sembramos un trigo y vimos una respuesta muy positiva, porque vimos que los antecesores con vicia rindieron más que el testigo y tuvimos diferencias de hasta 1 tonelada en rendimiento en el trigo, que era mayor a medida que la fecha de secado de la vicia era más tardía.
o sea que teníamos más producción de materia seca. Así que bueno, esos fueron los últimos años de ensayo. Y este año lo que hay sembrado, bueno, se realizó avena, vicia y una consociación de avena y vicia. Tengo acá los resultados de materia seca. La vicia dio 5,9 toneladas, la mezcla avena-vicia 7.300 kilos y la avena 7.200 kilos. Y en aporte de nitrógeno la vicia tenía 160 kilos de N en lo que era la biomasa aérea, la mezcla 150 y la avena 90 kilos de nitrógeno. Y este año, como para hacer algo distinto, se volvió a sembrar maíz como cultivo de verano, así que bueno, en breve tendremos resultados de eso. Eso como pantallazo de los últimos años. No sé si querés hacer algún intercambio, Pichi. En este campo normalmente en la UPA no se hace soja de segunda, con lo cual teníamos el campo durante varios meses sin ninguna actividad hasta la siembra del cultivo de grano grueso siguiente. Y bueno, eso tenemos que hacer 3, 4 aplicaciones de herbicidas consecutivos para tratar de mantener el campo limpio y que las malezas no se hagan muy grandes. Y bueno, y a partir del año pasado ya tomamos como medida de manejo sembrar avena como cobertura. La sembramos en fines de febrero, principios de marzo, que de hecho ahora en los rastrojos de trigo que tenemos ya tienen una aplicación de herbicida para limpiar el lote y proceder a la siembra de la avena. Pero lo que les quería comentar es que el año pasado, de la mano de esa siembra de avena, que es una siembra bastante sencilla, no tuvimos ninguna aplicación de herbicidas hasta el quemado de esa cobertura y el posterior sembrado del cultivo de maíz o de girasol, porque la soja la sembramos sobre rastrojo de maíz. Así que creo que es un aporte valioso en este caso de la cobertura, no solamente, básicamente para evitar lo que son las aplicaciones de herbicidas y mantener el suelo verde. Cecilia, te quería hacer una consulta. No sé si están haciendo algún tipo de experiencia o están pensando en algún tipo de cultivo que te dé el servicio de descompactación, no sé, algún tipo de rabanito, alguna cosa de eso. Lo evaluamos un año con la regional de Necochea y no hubo buena adopción. Primero que el control químico después de las crucíferas es bastante complicado y eso cuesta bastante en que se adopte fácil por los productores. Y después que se hacen mezclas, y cuando se hacen mezclas la densidad de la crucífera es muy baja. Entonces esa raíz que descompactaría la tenés cada 1 metro cuadrado. Y el efecto no se ve a menos que tengas mucha densidad. Entonces todavía no le agarramos la mano. Y la verdad que nosotros no estamos trabajando mucho en eso. Pero sí en ensayos de larga duración que tenemos en INTA, que tienen más de 10 años, tenemos la experiencia con avena, que se siembra todos los años, y la verdad que en lo que es resistencia mecánica a la penetración y densidad aparente se ven claros los efectos. Así que no desmerecería a la gramínea en ese tipo de beneficios. Cecilia, ¿crees que con vicias y larga duración de cultivo de cobertura podríamos llegar a bajar bastante la aplicación de fertilizantes nitrogenados en los maíces o en el resto de los cultivos? Por la experiencia que tenemos nosotros, que estamos haciendo ensayos desde el 2014, siempre que tenemos vicia reemplaza todo el nitrógeno. Tenemos respuestas de hasta 3 toneladas. Entonces yo creo que sí, pero también hay que hacer un buen manejo de la vicia para poder obtener una materia seca que te sea útil después al momento de proveer nitrógeno. Con siembras tardías y secados tempranos la producción de materia seca es muy baja, entonces eso te juega en contra después y por ahí te quedas corto. Entonces me parece que la clave está en hacer un buen manejo del cultivo de vicia. Bueno, cuando arrancamos nosotros, ¿te acordás? Las primeras experiencias eran la vicia sembrada en mayo y secada en octubre. La vicia es un cultivo que es muy sensible a las bajas temperaturas, entonces en el periodo de crecimiento las temperaturas bajas no le permitían una tasa de crecimiento alta y al principio en los primeros ensayos que teníamos en Necochea, en Lobería, no llegábamos a más de 2 toneladas de materia seca. Entonces me parece que
que la clave es adelantar la fecha de siembra, sobre todo si venís de fina, que el lote lo liberas bastante antes, entonces esa idea de esperar hasta abril, mayo, no tiene mucha lógica, y con eso podés ganar bastante en toneladas de materia seca, ¿no? No, Pichi me pregunta por la paleta de especies. En general lo que nosotros probamos son gramíneas y leguminosas. Con crucíferas tuvimos esa experiencia nada más. Y bueno, hay varias mezclas. Dentro de lo que es gramíneas, el comportamiento es bastante parecido, con centeno, triticale, avena. Probamos también ryegrass y lo que vemos es que ryegrass tarda más en encañarse, entonces la calidad del residuo es un poco mejor, pensando en nitrógeno. Y después en leguminosas, lo que mejor anduvo fue vicia. Acá probamos con trébol, 2 años fue que probamos, 1 año, y en Necochea 2 años, y tenemos siempre problemas con la implantación. Eso creo que es falla nuestra de que tenemos que ajustarlo porque se han visto buenos resultados con trébol. Subterráneo y persa son los 2 que probamos. Pero por ejemplo en uno de los ensayos de un productor de la regional de Necochea, es el de Santo Domingo. Hicimos trébol con muy buenos resultados viniendo de papa, que el lote estaba laboreado y la verdad que la implantación fue muy buena. Entonces me parece que la clave está en mejorar un poco la calidad de la siembra. Me preguntaba por vicia villosa y sativa. Nosotros hemos probado las 2 y en general la mayor diferencia es que la vicia villosa se banca mejor el frío. Pero en cuanto a enfermedades, se ve un mejor comportamiento de la vicia sativa que de la villosa. Que el tema de enfermedades es bastante recurrente acá y sobre todo cuando el invierno se viene medio húmedo, el punteado negro, que es una mezcla de ramular y alternaria, botrytis, incide bastante en la producción de materia seca de la vicia. Entonces, bueno, tenemos esas 2 experiencias. Sí, me pregunta por siembras al voleo. Te cuento 2 experiencias. Primero, en el ensayo de larga duración que tenemos en INTA, la rotación es soja-avena. Entonces, generalmente la siembra del cultivo de cobertura es bastante tardía, porque la soja a veces la cosechamos en junio, julio. Y en esos 2 casos hemos probado de hacer la siembra del voleo de la avena con buenos resultados. Lo que solemos hacer es subir un poco la densidad en esos casos para lograr una mejor implantación. Y sé que en Necochea han probado la altina y siembras con avión con buenos resultados de gramíneas. No sé si con vicia. Bien. Me pregunta si simulamos pastoreos. Se hizo acá en la UPA con Alejandra Marino un ensayo el año pasado, ¿fue Pichi o el anterior? Con distinta frecuencia de cortes, y eso después fue a soja. El tema de simular los pastoreos es que, bueno, tiene bastantes limitantes, creo que no es una situación muy real y lamentablemente nosotros en INTA no lo podemos hacer con animales, no tenemos esa ventaja, pero estaría bueno como para probarlo en campos y ver, por un lado, cuántos cortes hacer y por otro lado, si tiene algún efecto en lo que es propiedades físicas, ¿no? Yo quería hacerte la siguiente consulta. Nosotros hicimos experiencia con ryegrass con trébol persa, se pastoreó, se sacaron 3 pastoreos, se obtuvieron más o menos unos 250 kilos de carne y se dejó un volumen de aproximadamente 2.500 kilos de materia seca. ¿Cuál es la dificultad que nos encontramos? La dificultad es cómo hacer el ajuste de fertilización sabiendo que el volumen de materia seca que dejamos entre ryegrass y el trébol persa no me aporta el nitrógeno necesario para dejar de lado la posibilidad de realizar una fertilización nitrogenada. Inclusive dejamos un testigo y una parcela con doble fertilización y se nota una diferencia y nos quedamos medio mancos en cuanto a cómo hacer el ajuste de la fertilización en aquellos casos en los cuales el volumen de materia seca es insuficiente, que se puede dar también en situaciones de siembras tardías del cultivo de servicio. Y te sumo algo más. En cuanto a supresión de malezas, el cultivo de servicio trabajó fantástico y la verdad que no tuvimos que realizar ningún tipo de aplicación en posemergencia. Ahora,
hoy vas a ver el maíz y tiene un nivel de removilización de nitrógeno grandísimo, inclusive con 100 kilos de urea aplicados en post. Así que la pregunta sería, si es válido el dato del muestreo del suelo a la siembra para ajustar, si para ese momento no voy a haber tenido con un quemado de 15 días, un mes anterior, no voy a haber tenido entrega de nitrógeno por parte del cultivo de servicio, así que ese dato no lo podría tomar. ¿Y cómo podría hacer para ajustar mejor la fertilización cuando sé que no tengo una cobertura que es pura y no tengo un volumen de materia seca que sepa que me puede aportar la cantidad de nitrógeno que preciso para el maíz? No sé si se entendió. Sí, se entendió. Mira, el dato de nitrato a la siembra generalmente es poco lo que te indica de lo que va a pasar durante el ciclo del maíz. En general, para el momento en el cual vos haces el muestreo, la vicia todavía está prácticamente entera, la descomposición fue muy baja, entonces no te va a dar un indicio muy claro de cuál va a ser la oferta que vas a tener. Nosotros, a partir de ensayos que hicimos con distintos cultivos de cobertura, ajustamos un modelo en el cual lo que tomamos en cuenta nosotros es la calidad del residuo, o sea, la relación carbono-nitrógeno, el contenido de nitrógeno que tiene el residuo y la producción de materia seca, ¿no? Y con eso más o menos nos podemos dar una idea de cuál va a ser la respuesta a la fertilización. No es una práctica común que se haga en un campo, sacar materia seca, determinar cuántos kilos de materia seca te produjo y hacerles nitrógeno, pero bueno, es la aproximación más exacta que tuvimos nosotros dentro de lo que es nivel experimental. Ahora, si vas a hacer un muestreo de suelos, por ahí el dato de NAN te va a dar un índice un poco más claro que el de nitrato, porque te puede estar indicando cuál es el potencial de mineralización durante el ciclo del maíz, ¿no? Lo que pasa es que en la zona nuestra tenemos lotes con zona Mar Chiquita, Ayacucho, tenemos lotes con 90, 100 ppm de NAN. Y la verdad lo que no pudimos medir es si hubo una diferencia de NAN anterior y posterior al cultivo de servicio. Tal vez es el dato a muestrear este año ya con un año de haber hecho el servicio. Después lo que se puede llegar a evaluar es si con SPAD y en estadios más avanzados se puede hacer algún tipo de calibración o adoptar el hábito de tomar muestras del residuo del cultivo de servicio y llevarlo a analizar para hacer Sí, dejar una franja de referencia y medir SPAD es lo ideal y es lo más recomendable. No todo el mundo tiene esa posibilidad de hacerlo, pero te da es la forma más precisa de saber si tenés que hacer una fertilización un poco más tardía, qué sé yo, a partir de B6, entre B6 y B9 más o menos. ¿Qué tal, Cecilia? Mira, me interesaba preguntarte respecto del uso del agua y de la eficiencia del uso del agua. Es decir, son dos preguntas. Una es, digamos, qué experiencia tuvieron respecto de los años secos en los cultivos posteriores al servicio, qué recomendaciones y qué observaciones hicieron. Y otra es, sí, respecto del uso del agua, si sacaron alguna cuenta del, digamos, que mida la eficiencia tal vez en materia seca total entre el cultivo de servicio y el cultivo de kilos de materia seca por milímetro de pluviometría en el año, ¿no? A ver si de alguna manera generamos más carbono entre las dos que individualmente, ¿no? Para como evaluar el impacto en el sistema, ¿no? Bien. Del tema de agua hay otro grupo que está trabajando fuerte en eso. Yo lo único que puedo aportar es, nosotros medimos agua a la siembra del cultivo de verano con distintos antecesores y fechas de quemado. Y eso lo hicimos varios años, con fechas de secado de hasta 15 días previos a la siembra del maíz, sin diferencias, ¿no?, entre tratamientos. Y en general todos cercanos a capacidad de campo. Ya con una siembra, con un secado una semana previo a la siembra del cultivo de verano, yo no sé si vas a tener el perfil lleno. No lo tenemos medido de todas maneras. Pero bueno, creo que lo importante es caracterizar el perfil, saber cuál es la probabilidad de recarga del mismo en función de las lluvias de la zona. No hay una receta. Y bueno, y es un poco ir jugando con el manejo en función de eso.
la experiencia que te digo yo es en INTA y con varios años haciendo 45 y 15 días previos a la fecha de siembra del maíz. Y bueno, y anduvo bien, no hubo diferencia entre momentos de secado. Pero bueno, es cuestión de ir probando. Y sé que, no sé si Aníbal quiere comentar algo, pero sé que hay una chica, una tesista que está trabajando fuerte en el tema de agua. No sé si tenés algún dato como para aportar. Sí, está Carla Alfonso trabajando fuerte en eso y es parecido a lo que, o sea, el mismo concepto en general, por cómo llueve en nuestro fin de invierno, principio de primavera, es poco probable que haya un gran efecto del cultivo de cobertura sobre el agua almacenada, la siembra del cultivo de verano. Pero están años como el que acaba de pasar, por ejemplo, donde en noviembre y diciembre no llovió prácticamente nada, por lo menos desde acá hacia Tandil. Entonces, por ejemplo, si alguien tuvo un cultivo de cobertura entre el 1 y 30 de octubre, perdió 90 milímetros que no se recuperaron. Entonces, están las probabilidades y después está el diario del lunes. Eso por ahí es lo que... No hay recetas perfectas. Bueno, yo hace 2 años, donde trabajo, tenemos una rotación que a veces no podemos respetarla a rajatabla, entonces muchas veces destinamos cultivo de girasol. En vez de continuar con fina, hacemos maíz, ¿no? Entonces, al principio teníamos que realizar quizás 3, 4 aplicaciones desde fines de marzo hasta principio de octubre, cuando implantábamos el maíz, o los maíces tardíos de noviembre se hacía alguna aplicación más. Entonces, para reducir el uso de herbicidas, empezamos con la siembra de cultivo de cobertura y empecé con avena. La pata flaca que le veo es la disponibilidad de nitratos que te deja la avena a la siembra del maíz. Contás con valores de 11, 15 o 20 kilos de nitratos, cuando con un trigo soja segunda tenés 50, 60, o una soja primera también 50 kilos. Entonces, vos apuntás un modelo de fertilización del maíz de 150, 170 dn y son muchos kilos de urea que tenemos que aplicarle, ¿no es cierto? Se los aplicamos. Pero así todo, ahora estamos trabajando con imágenes satelitales y vemos que la imagen de índice verde de la parte que tenía avena como cultivo de cobertura nunca llega a equipararse con otro antecesor, ya sea trigo soja segunda o soja primera. Entonces, bueno, ahora la idea es empezar a probar con vicia, por más que probar, me gustaría tener algo más concreto porque son muchas superficies. Entonces, el otro tema es la problemática de malezas, porque la avena me da una ayuda grande con el control de malezas. Hicimos una sola aplicación sin barbecho para controlar crucífera básicamente, y bueno, el miedo está en meter una leguminosa, cómo me va a ir con las malezas. Y el otro tema también es cómo manejar el dato de los nitratos en presiembra, si vos incorporás, hacer una siembra consociada de avena con vicia, cómo manejás ese dato que te deja en presiembra para ajustar el modelo de fertilización, siendo que la vicia, bueno, se va a liberar más tarde, ¿no? Nada de eso. Y otra duda que tengo siempre es si haces una siembra consociada, es en el mismo surco avena y vicia o surcos alternados, que es lo que más convendría. Nosotros probamos la mezcla avena-vicia varios años con resultados contrastantes. Lo que nos pasó cuando atrasábamos un poco la siembra era que la proporción de avena le ganaba a la de vicia, entonces terminábamos teniendo muy poca vicia en esa mezcla, porque en invierno, como crece poco por las bajas temperaturas, era más avena con un poquito de vicia que una mezcla pareja. Entonces después en lo que era nitrógeno durante el ciclo del maíz, el comportamiento era más parecido a la avena pura que a una mezcla. Cuando adelantamos un poco la fecha de siembra y se puede dar un crecimiento inicial de la vicia mejor o más favorable, la mezcla tiende a funcionar mejor después como antecesor para maíz, teniendo resultados muy similares a los que teníamos en vicia, ¿sí? Aportando prácticamente la misma cantidad de nitrógeno y con producciones de materia seca más altas todavía. Entonces, en ese aspecto
creo que el momento de siembra es clave para lograr una buena implantación inicial de la vicia. Y después con el tema de nitrato, bueno, lo que le contaba a Nicolás, el dato presiembra es, independientemente de la especie, es bastante errático y creo que hay que hacer un monitoreo durante el ciclo del cultivo para tener una idea un poco más exacta de las necesidades de nitrógeno que vas a tener. Solo como comentario, nosotros estamos trabajando en un concepto diferente en cultivo de cobertura. Es un cultivo de cobertura con cosecha. Se trata de la Brassica carinata, es una crucífera mostaza etíope parienta de la colza. Lo estamos empezando a probar acá en el sur, con Agrar del Sur llevamos 2 años de ensayo y a partir de este año entramos en la red de cultivos de servicio que lidera Andrés Madías en APRESID. Bueno, puede ser una alternativa interesante. Lo que aporta la carinata es, bueno, como toda crucífera, su raíz pivotante que perfora, digamos, el suelo. La cobertura es muy grande, el control de malezas es muy bueno. Obviamente no aporta nitrógeno. El volumen de materia de biomasa aérea es importante, pero también es muy fuerte lo que aporta en biomasa subterránea. Eso está medido en Uruguay y en Pergamino. Y obviamente la otra gran diferencia es que es un cultivo con renta, o sea, se cosecha y deja una renta muy interesante. Pero bueno, digamos, lo estamos imponiendo o desarrollando para el centro norte del país y estamos empezando a verlo acá, a ver si realmente se puede adaptar, solo como para que lo tengan en cuenta o como información previa. Gracias. Cecilia, la pregunta es si ya hay estimaciones de cuánto nitrógeno puede estar fijando la vicia en nuestros sistemas, en el sudeste. Bueno, en eso está trabajando ahora Pía Rodríguez, así que va a haber datos pronto. Tenemos datos más al norte, que se dice que aproximadamente entre un 50 y un 60% del nitrógeno viene de fijación, pero bueno, tenemos que ver si acá pasa lo mismo o no. Otro comentario, una experiencia que hicimos con Guille Divito en un campo de Necochea este año, adelantamos bastante, se adelantó en ese campo la siembra de la vicia, se hizo en enero, y ya para mayo teníamos 4 toneladas de materia seca, entonces decidimos a una fracción secarla y probar de ir a cebada a ver si se veía mineralización y si había efecto en respuesta a nitrógeno. Y la verdad que tuvimos resultados muy buenos porque aportó bastante nitrógeno y tuvimos una respuesta de 2,5 toneladas más o menos de rendimiento. Así que bueno, nada, seguimos probando distintas rotaciones, lo que se ajuste a cada campo. Sí, comento lo que me dice Nico. Me pregunta si sembramos con fósforo los cultivos de servicios en la UPA y la respuesta es no. Bueno, no lo sembramos porque, bueno, a veces creo que menospreciamos un poco el tema de la cobertura porque, Ceci, si querés comentarlo vos, pero hay un montón de laburos que cuanto más fósforo y más nitrógeno le pones, muchos más kilos de materia seca da. De todas maneras, también depende un poco del servicio que uno busque, ¿no? Cuando uno busca por ahí el tema de control de maleza, por ahí se puede sembrar sin fósforo y la cosa resulta. Pero bueno, los trabajos que tuvimos en Avena con Alejandra Marino, que hizo con fertilizaciones de urea, la diferencia es significativa, es realmente significativa. Pero bueno, si querés comentar algo más, Ceci. Bueno, respecto al fósforo, sí, en vicia es muy notoria la diferencia. Se ve que es bastante sensible a las deficiencias de fósforo y no hay un umbral establecido, pero más o menos lo que hemos visto es que por debajo de 15, 14 partes por millón de Bray ya empieza a bajar la producción de materia seca. Entonces es algo a tener en cuenta al momento de sembrarlo. Y después en lo que es gramíneas, bueno, la fertilización es algo muy relativo y va en función del objetivo del productor, ¿no? Nosotros en estos ensayos de larga duración, como venimos de soja y la siembra de la avena es bastante tardía, tenemos tratamientos con y sin nitrógeno y vemos aumentos de 1,5 toneladas, 2 toneladas en materia seca cuando fertilizamos con nitrógeno. Pero bueno, son siembras de junio, entonces la estación de crecimiento se acorta mucho.
yo quería comentar dos cosas. Por un lado está el tema de que él, en general, y por ello aún no lo charlamos acá, pero la pregunta que surge es, bueno, yo estoy invirtiendo una cantidad X de plata para hacer esta práctica, ¿y qué retorno me da? ¿No? ¿Cómo puedo hacer para sacarle algún mango? Y bueno, y la realidad es que, o sea, si bien hay alternativas para cosechar, como puede ser cosechar un rollo, como puede ser pastorear, como puede ser algunas otras alternativas que están surgiendo, la realidad es que tenemos que tener claro qué servicio es el que buscamos cuando sembramos el cultivo, y mirarlo en el contexto del sistema, creo yo, no sé si, porque realmente más allá de si estamos haciendo una inversión, ¿no? Y más si la hacemos a largo plazo, seguramente se va a notar un montón de otros parámetros que de un año para el otro no salen. Bueno, no, de la parte económica la verdad que mucho no puedo aportar porque no me dedico a eso y no te sé decir qué impacto tiene, pero lo que son beneficios a nivel sistema son notorios y son evidentes en el corto y en el largo plazo, porque nosotros que tenemos ensayos en el corto plazo y de 13 años tenemos ensayos en INTA, la verdad que se ven y que son cada vez más evidentes, sobre todo cuanto más degradado está el suelo, más claro es el efecto, más rápido es el efecto, así que, y tanto en propiedades físicas, químicas, biológicas, en lo que es el rendimiento del cultivo posterior, en control de maleza, son muchísimos los beneficios. Y después, ¿dónde encontrar la información? Bueno, de todos estos ensayos salieron tesis de grado que están disponibles en la página de la Facultad de Ciencias Agrarias, en la biblioteca. Están en formato PDF, así que se pueden descargar. También presentamos trabajos a congresos y está la charla del Congreso de APRESID, que creo que está en YouTube, que ahí está también todos los resultados de estos ensayos. Bueno, como decía Pichi, según él, quería agregar esta experiencia para aquellos que, según el servicio que busquen, opten por la vicia, y como decía Pichi, que eso es una inversión. Todos sabemos que hoy por hoy la vicia la comprás, que en los últimos años tiene promedio de precio que va de $2.50 a $3.50 capaz por kilo, entonces no deja de ser un rubro importante. Todos aquellos que adopten, es la lógica que después piensen en hacerse su propio semilla de vicia pura. Y bueno, el resultado de dos campos, hoy no está Juan, de la mostaza, de la mezquita y de la marieta, en este año produjeron semilla y cosechándola sin mucho cariño, falta de aprendizaje, obtuvieron alrededor de los 1.000 y 1.200 kilos. Y la semilla, conservó buen poder germinativo, y todavía nos falta ajustar, porque la verdad que se cosechó cuando se terminó todo el resto de la fina, ¿no? Pero y se cosechó sin acondicionarla. Entonces, un tema para probar y mejorar el año que viene es si se puede liberar esas fracciones de lote de vicia pura que se dejan cerrados sin cultivo para cosechar la semilla. Podemos anticipar con algún desecante, mejorar la fecha de la cosecha de la semilla para instalar otro cultivo, el que sigue en la rotación, ¿no? Pero es factible y sin mucha dificultad, aunque no parece que la vas a poder levantar, se cosecha. Me preguntabas de sembrar vicia en enero, decís, sobre el rastrojo de cebada para ir a fina. Eso es lo que comentaba recién, los ensayos que hicimos fueron en cebada, no en trigo, con buenos resultados, pero todavía no probamos en trigo. El año pasado, por una cuestión de cómo se manejaba ese lote, que iba todo a cebada, probamos con cebada. Calculo que el comportamiento del trigo no va a ser muy distinto, y vimos diferencias de 2,5 toneladas en rendimiento con antecesor vicia. De enero a mayo había acumulado 4 toneladas de materia seca.